Saludos. Nuestro programa de Panorama Empresarial se enorgullece en presentarles a ustedes una serie muy particular que hemos titulado En Ruta a las Elecciones 2024. Esperamos que disfruten del programa y lo compartan en las redes sociales con sus amistades, amigos y el pueblo en general. Panorama Empresarial, programa de noticias y análisis del acontecer empresarial y económico, tanto de Puerto Rico como del mundo. Es desarrollado por la Facultad de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Hola, bienvenido a un nuevo programa de Panorama Empresarial. Dentro del ciclo de programas especiales que hemos titulado En Ruta a las Elecciones 2024, hoy vamos a trabajar el tema de la salud y del sistema de salud de Puerto Rico. Para trabajar este tema tenemos aquí con nosotros en nuestros estudios a la doctora Nilda Caraballo, directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano, y al doctor Jaime Santiago, director de la Escuela de Psicología del mismo recinto. Bienvenidos aquí a nuestro programa y gracias por aceptar la invitación. Gracias. Quizás yo esté equivocado, ¿no? Pero yo siento que los candidatos a los distintos puestos que se van a dirimir el 5 de noviembre, sobre todo en especial para la posición de gobernador, como que no se están pronunciando mucho sobre el tema de la salud y el sistema de salud en Puerto Rico. Siempre hay unos tópicos que están cautivando la atención de ellos y por supuesto la atención de los electores, que es la cuestión energética, los fondos que se han dado o que faltan por dar para la reconstrucción del país post-María. Pero siento como que esta temática no se está trabajando con la profundidad que se debe trabajar. ¿Y esto significa acaso que es que estamos bien en este campo? O sea, no tenemos ningún problema en el sistema de salud, en general la salud de Puerto Rico. ¿Qué opinan ustedes? Pues realmente yo pienso que el tema de la salud quizás uno de los más complejos de la agenda, ¿verdad? Pública en el país. Por otro lado, también pienso que en el imaginario de la sociedad se tiene la idea de que los servicios de salud en el país de alguna manera se están ofreciendo adecuadamente, de alguna manera cumplen con las expectativas de la clientela. Por lo tanto, los candidatos a puestos electivos no ven quizá la necesidad, ¿verdad?, imperiosa de tener que expresarse en esa dirección. Pero, ¿estamos bien? ¿Estamos excelentes o realmente tenemos problemas en este campo? Yo pienso que tenemos problemas. ¿Y cuáles serían, a tu juicio, los principales problemas? Pienso que uno de los problemas fundamentales remite a un análisis que debemos hacer de los servicios de salud en Puerto Rico. Ese análisis debemos enmarcarlo, ¿verdad? Y sería mi recomendación a los partidos políticos, ¿verdad?, que ese análisis se enmarque dentro de varias perspectivas que hoy día, ya en el siglo XXI, tenemos presente. Uno, esa visión amplia que la Organización Mundial de la Salud nos ofrece sobre la noción o el concepto de salud, ya no solo visto como un aspecto somático psicológico, sino como un aspecto social. Al ser un aspecto social, tenemos que necesariamente enfocarnos en un análisis de los determinantes sociales de la salud. Determinantes sociales de la salud que establece la literatura más importante, tenemos la pobreza, la escolaridad, los mismos pobres accesos a los servicios, ¿verdad?, los ingresos de las personas, las viviendas, las situaciones de estresores sociales de las comunidades más pobres. El tener entonces que hablar verdaderamente de la salud me obliga a tener que trabajar y presentar propuestas en esas otras direcciones de los determinantes sociales. Esa es una. Por otro lado, pienso también que la situación de la salud pública en Puerto Rico
hay que mirarla también un poco de manera retrospectiva, quizás hasta 30 años hacia atrás, cuando en el 1993 comenzamos a hablar de una reforma profunda del sistema de salud en Puerto Rico, que se implanta en el 94, se termina de implantar en el 2000, y hoy en el 2024 la razón fundamental por la que se implantaba, que eran los costos, reconocemos que sigue siendo costosa, que no es costo efectiva para el pueblo de Puerto Rico. Esa reforma fue la que llevó a la privatización de muchos CDT y que la iniciativa de crear el plan de reforma, un acceso universal para la gente de más pobres, bajos ingresos. Sí. Que ha tenido mucha crítica, por cierto. Yo diría que no sé si era inevitable que para la década de los 90, con estos nuevos aires de todo un discurso del gobierno, salir de la administración de unos servicios que tradicionalmente daba a la comunidad, la idea de que me es costoso los servicios que estoy ofreciendo fueron los motores que propulsaron en esa década al gobierno de turno implantar esa reforma de salud. ¿Qué implicó? Implicó que Puerto Rico tenía un sistema de salud que hasta entonces había sido estudiado por universidades prestigiosas de Estados Unidos como un sistema excelente, lo que se conoció como el sistema Arbona. Ese sistema Arbona, fundamentalmente de manera general, concebía los servicios de salud pública en 3 niveles. Uno, el nivel primario, que eran los CDT que estás mencionando, que era ese contacto bien cercano que se tenían en los municipios, los ciudadanos, con los servicios médicos. Era la institución que más cercano estaba a la comunidad. Que más estaba a la comunidad. Y entonces, pero tenía entonces unos servicios primarios con médicos generalistas, pero daban, le decía yo a la doctora Caraballo, daban servicios de nutrición, de planificación familiar. Entonces estaban unos niveles secundarios, que eran lo que se llamaban los hospitales de área, que aquellos pacientes que necesitaban unos servicios más especializados se dirigían al hospital de área y allí tenían tanto unos especialistas como unas tecnologías más avanzadas para atender casos más críticos, ¿no? Y un tercer nivel, lo que se conoció como el nivel terciario, que eran los regionales, ya para condiciones de mucho mayor, ¿verdad?, más especializadas, y un supraterciario que era centro médico, ¿verdad? Se refería entonces a centro médico. Ese sistema... Centro médico, que es el conglomerado de instituciones públicas. Pública, que está ahí el pediátrico, el universitario. El centro de trauma, ¿no? El centro de trauma, ¿verdad? Correcto. Todas esas áreas. Okay. ¿Qué pasa? Que todo eso se desmanteló fundamentalmente con la reforma. Porque entonces se adopta un modelo, ¿verdad?, que se conoce en inglés como managed care, y se le da entonces al seguro privado la administración y el proveer los servicios de salud. Entonces, prácticamente eso se puede decir que fue vestir un santo y vistiendo otro. Correcto. Porque tratar de dar acceso a mayor cantidad de población, la población más pobre, a un acceso, valga la redundancia, universal de la salud, implicó que el Estado dejara de fiscalizar un área que yo pienso, particularmente en mi opinión personal, que debe ser una tarea del Estado, la fiscalización de ese servicio tan esencial como la salud. Correcto. De hecho, y paradójicamente, detrás de todas estas estrategias de política pública, la narrativa era un acceso mayor de los servicios para los pobres. ¿Y la calidad de ese acceso cómo ha sido? Bueno, lo que yo diría que lo que establece la literatura de salubristas importantes en el país, como el doctor Ebrahim Pérez, el doctor Enrique Vázquez Quintana, es que ha sido peor.
los servicios de salud, ¿verdad? Trabajos que he leído de estos salud. Entonces, ¿cómo compaginar eso con lo que tú me dijiste ahorita, de que quizás en el imaginario de la población puertorriqueña está prendida la idea de que se están dando unos servicios, una cierta calidad? ¿Y cómo contrasto eso? O sea, con lo que tú acabas de decir, pero lo contrasto también con el hecho de que, por ejemplo, voy a pedir una cita a un especialista y la cita me la pueden dar dentro de 3 o 6 meses. O sea, ¿cómo podemos, a ver, Nilda, cómo tú crees que podemos compaginar esa aparente contradicción? Bueno, lo cierto es que, escuchando al doctor Santiago, comparto muchas de sus ideas y premisas, pero también tenemos que tomar en consideración una serie de eventos que han ocurrido en Puerto Rico, a partir, por ejemplo, del paso del huracán María. Luego, posteriormente, podemos hacer énfasis a lo que ocurrió en torno a los terremotos en la zona sur de Puerto Rico. A mí siempre me ha llamado la atención la situación política de nuestro país, particularmente cuando ocurrió la situación con el pasado gobernador Ricardo Rosselló, lo que eso produjo en la población puertorriqueña en términos de la ansiedad que vivimos por motivo de ese suceso. Eventualmente tenemos que tomar en consideración el aspecto económico de nuestro país, y luego posteriormente se suma la situación de la pandemia. Lo cierto es que si buscamos las estadísticas que provee el Departamento de Salud nos establece claramente que la posición que toma hoy en día, por ejemplo, trastornos tales como la depresión, la ansiedad, han ido en aumento. Y lo cierto es que entonces la población, particularmente los envejecientes, se han trastocado significativamente a consecuencia de lo que yo acabo de mencionar. Entonces, muchas personas se han visto obligadas a recurrir a buscar servicios para manejar su condición de salud, y entonces el acceso cada vez es más limitado. Podemos pensar en los especialistas, pues por lo pronto, que se han ido para Estados Unidos. En mi profesión, que es la enfermería, pues puedo decir también que hay un gran número de profesionales de la enfermería que entonces han partido del país como consecuencia de toda esta situación. Y entonces, en cierto modo, los servicios dirigidos a la población, niños, jóvenes, adultos, se ha trastocado cuando visitan la oficina de un doctor. Como usted mencionó, conseguir una cita médica hoy en día no es tan fácil. Los psiquiatras, como por ejemplo, no todos están aceptando pacientes nuevos. Eso también hay que tomarlo en consideración. No, los otros días yo me enteré, por ejemplo, en un campo que también es importante, sobre todo porque vivimos en el trópico y nos golpea mucho el sol, que muchos especialistas de la piel no están aceptando planes médicos. Correcto. O sea, tú tienes que pedir una cita y te van a exigir pagar en efectivo. Claro. O sea, no todo el mundo entonces tiene la capacidad de pagar efectivo. Lo cual yo digo, bueno, ¿y eso es legal? ¿Se puede hacer eso, que un médico pueda rechazar un plan médico? Pero si fuera legal, entonces es éticamente correcto, por esa decisión de estos especialistas, dejar un grupo importante de la población sin atender. Son elementos preocupantes, ¿no? Claro. Y ahora, ¿y por qué tú crees, Nilda, la razón del éxodo de estos especialistas en este campo, médicos y enfermeras? Bueno, hablando propiamente de los profesionales de la enfermería, lo cierto es que el estrés al cual se someten a diario, no necesariamente las facilidades donde emplean o ejecutan sus funciones son las más adecuadas en este país. El Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico por años ha estado llevando a cabo el mensaje de que esas facilidades, esos beneficios que deben de recibir los profesionales de la enfermería deben de mejorar, ¿okay? Y entonces muchos enfermeros hoy en día también sufren de trastornos de salud mental, como muy bien mencioné,
la ansiedad, la depresión no trastoca solamente a las personas envejecientes, sino a esa población que puede ser que estén enfermos emocionalmente y a su vez están atendiendo a pacientes a su cargo que están física y emocionalmente también de igual manera. ¿Cuál es un elemento contradictorio en sí mismo, no? Claro, sí. Y peligroso para el paciente. Sí. Sospecho también el caso de los enfermeros que está operando una cuestión de salario también. Hay una brecha salarial entre lo que un enfermero puede ganar aquí versus lo que puede ganar en Estados Unidos, ¿no? ¿O me equivoco? Okay. Bueno, al menos en mi caso, a diario, en el departamento que dirijo de enfermería, recibo muchas ofertas de empleo para los egresados del programa que provienen de Estados Unidos. Y realmente nosotros aquí en Puerto Rico no podemos competir con esos salarios. Y entonces, pues, muchos de ellos deciden brincar el charco e irse a Estados Unidos a ejercer la profesión. Se encuentran con una serie de limitaciones, normalmente el idioma. Pero tratan de hacerlo. Muchos de ellos permanecen por muchos años estando allá, otros regresan, pero es muy triste de que eso suceda, porque realmente nosotros en Puerto Rico preparamos a los profesionales de la enfermería de una manera tal que en comparación a muchos otros profesionales de otros países nos distinguimos por la manera en que aprendemos, llevamos o ejecutamos las intervenciones con nuestros pacientes. Y realmente el enfermero de Puerto Rico es un enfermero bien capacitado y entonces debería de quedarse aquí en Puerto Rico, pero la necesidad los obliga a irse a Estados Unidos. Es entendible perfectamente. La atención médica a los envejecientes. O sea, estamos enfrentando una realidad que están creciendo la cantidad de envejecientes en nuestro país. O sea, no solamente porque la esperanza de vida ha ido aumentando, se está dando el caso también incluso de puertorriqueños que terminan su vida laboral en Estados Unidos y deciden pasar sus últimos años de vida aquí en Puerto Rico. Así que regresan a la isla a estar cerca de su tierra, pero eso recarga, ¿no? Van a girar la demanda de sistema, de su salud, de su necesidad de salud, la van a ejecutar aquí en Puerto Rico. La isla está preparada para enfrentar esa realidad que cada día va creciendo, la atención adecuada de esos envejecientes que necesitan una atención de salud multifacética y bien, con mucha calidad. El Departamento de Salud recientemente le comisionó un estudio a la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas para que le ayudara a proveer información para el plan estratégico hasta el 2025, ¿verdad? Es interesante, trayendo un poco y retomando el asunto de los costos, ¿verdad? Se encontró en este estudio de la Escuela de Salud Pública que alrededor del 13% del Producto Interno Bruto se está destinando a servicios de salud. ¿Qué por ciento? El 13%. ¿Eso es poco o es mucho? Bueno, es relativamente, es relativo, poco mucho. Okay. Lo cual es que sí, cuando tú lo comparas con Estados Unidos, por ejemplo, el gasto per cápita de nosotros por paciente está alrededor de los $4,000 y en Estados Unidos el gasto per cápita está en $10,000. Como eso se traduce en salarios, etcétera, claro, ¿verdad? Entonces, ese mismo 13% hay que mirarlo en términos, si es mucho, si eso se tradujo en más servicios, o es que los servicios, por el efecto mismo, ¿verdad?, de la dinámica del capital, están siendo más costosos. Entonces, pues, esa es un área que el gobierno tiene que examinar, porque el fin último sería que si aumento los gastos, eso fue para el 2018 y aumentó en 2.4 con relación al 2010, debería aumentarse y que se traduzca en mejores servicios para la población. La realidad es que eso no está ocurriendo. Eso no está ocurriendo. Entonces yo me imagino que parte de los candidatos se le hace bien difícil hablar eso. Esta es una... Volviendo a lo de Puerto Rico, el mundo está experimentando un envejecimiento
de la población, ¿verdad? Me sorprendía los otros días el promedio incluso de vida en Japón, por encima de los 80. La expectativa de vida en Puerto Rico ha aumentado considerablemente. Está cerca de los 80 años, ¿no? Está 79.9. Entonces, ¿qué pasa? Eso no es ningún problema para ningún país. Ahora, cuando lo comparamos con la reducción de la natalidad, paulatinamente nos vamos convirtiendo en un país viejo, ¿verdad? Ahora mismo hay una población significativa en el país de 65 años o más que viven con alguna condición de salud. Se está identificado cuáles son las principales condiciones de salud que están enfrentando los puertorriqueños actualmente. Bueno, quiero decirte un dato que creo que es importante. Okay. Lo que demuestra la literatura científica es que en la medida que aumentamos en edad, tenemos menos condiciones agudas, pero sí más condiciones crónicas. ¿Cuál es la diferencia entre agudo y crónico? El crónico es que voy a vivir con ese toda la vida, el resto de mi vida, y que obviamente demanda de unos servicios de salud permanente y en muchas ocasiones más costosos. Por lo tanto, eso va a drenar más, ¿verdad?, el sistema de servicios de salud. ¿Tú me puedes poner un ejemplo de una condición de esta crónica? Diabetes. Diabetes, ok. Sí. Diabetes, ¿verdad? Por el caso de diabetes, bien. Pues en el caso de salud mental, podríamos ver unas depresiones mayores de muchos años. Pero es interesante que los adultos mayores, a medida que pasan los años, van disminuyendo esas condiciones agudas, ¿verdad? Aguda, ponme un ejemplo también de aguda, una condición de aguda. Por ejemplo, una condición aguda podría ser una depresión, ¿verdad? Okay. Una depresión, un trastorno de ansiedad momentáneo, ¿verdad? Y lo trabaja con el proceso, ¿verdad? Con el tiempo. ¿Y el sistema de salud de Puerto Rico está preparado para trabajar estas dos condiciones, la aguda y las crónicas? Yo entiendo que no. Para la población mayor, no. Algo que traía la doctora es, a medida que va aumentando en edad, se van dando unas condiciones y que se ha ido viendo en Puerto Rico y que lo vamos viendo más, no solamente en Puerto Rico y en Estados Unidos, porque la generación baby boomers se va haciendo más vieja. Por lo tanto, se le van añadiendo unas condiciones crónicas, ¿verdad? Y una de ellas es esos trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer, que necesita de unos cuidados prolongados que muchas veces lo están cuidando precisamente hijos o familiares que también ya son adultos mayores. Y que no tienen tampoco toda la preparación y conocimiento para enfrentar una condición crónica tan particular. Entonces, pues, en cualquier plan que se haga de salud pública en el gobierno, se tiene que tomar en consideración esa realidad de la población nuestra que va envejeciendo a pasos agigantados, ¿verdad? Pues entonces, eso debe estar dentro de una plataforma de los partidos. Claro. Sí, yo pienso que pues, vamos a ir identificando, ¿no?, la cuestión de la pérdida de especialistas calificados, ya sea médicos y enfermeros que están emigrando. A eso que yo creo que debemos agregar una situación que es preocupante, la quiebra de muchos hospitales. O sea, el sistema hospitalario puertorriqueño está débil financieramente, económicamente. Ahora mismo se dio el caso que hubo esta gran quiebra del sistema IMA, ¿no? Que por cierto, parte de ese sistema IMA lo compró el núcleo de Pavía, el sistema de Pavía. Ahora mismo hace unos días salió en la prensa que inclusive Pavía tiene dificultades financieras, que está despidiendo personas. O sea, Pavía compra un segmento de IMA que quebró y a su vez Pavía tiene problemas. Entonces realmente eso es una situación complicada, porque si no tenemos los especialistas y no tenemos las instituciones, ¿cómo resolver estos problemas, sean agudos y crónicos de salud? Ahora, saliendo un poco del área, vamos a llamarle, quizá que voy a decir, quizás no sea totalmente correcto, al oído de un especialista, separar la salud física de la salud mental, ¿no? O físico lo mental. ¿Cómo estamos en ese campo de lo mental? Hay una percepción de que aquí la tasa de suicidio es muy elevada en Puerto Rico. Y bueno, es así, realmente estamos en la lista de los que más alta tasa de suicidio hay, digamos, en el Caribe, en América Latina, o eso es una no realidad. ¿Cómo estamos en ese campo?
Por lo menos ahí yo pienso también que hay que hacer una separación de lo que es los datos científicos, ¿verdad? Y los que son los datos, ¿verdad?, coloquiales que se van recogiendo en las conversaciones informales de la gente, del pueblo. Los datos científicos de los estudios epidemiológicos, ¿verdad?, que quizás son las fuentes más serias en términos de metodología y alcance de la población, muestran para el tema de la salud mental en Puerto Rico datos bien interesantes y muchas veces contradictorios a lo que piensa la opinión pública, ¿verdad? Un ejemplo de ello es, hablaba ahorita antes de la transmisión, que para mí es bien importante mirar qué está pasando con los puertorriqueños que no viven en el Caribe, el Puerto Rico que no está en el Caribe versus el Puerto Rico que está en el... Porque nos va a permitir hacer un análisis de lo que pasa aquí, de las condiciones que pasa aquí. Por ejemplo, uno de los estudios epidemiológicos más serios que se han hecho en los Estados Unidos, que ha incluido puertorriqueños y otros grupos latinos, demuestran que en Estados Unidos los puertorriqueños son los grupos latinos con mayores porcentajes de condiciones de trastornos mentales, cuando lo comparamos con grupos de cubanos, mexicanos, etc. Sin embargo, los estudios epidemiológicos que se han hecho aquí por Glorisa Canino y sus colaboradores, lo que muestra es que en Puerto Rico, cuando comparamos esa incidencia de psicopatología, en Puerto Rico es menor, ¿verdad? Es menor. Entonces la pregunta es, ¿qué lo hace menor? ¿Qué lo hace menor? Pues se ha identificado que hay una serie de factores protectores en Puerto Rico que aún viviendo todas las circunstancias que decía la doctora María, los problemas atmosféricos, la pandemia, la pandemia sobre todo generó una tremenda ansiedad, metido tanto tiempo en la casa. Exacto. Pero la gente la manejó, porque fíjense lo interesante, una cosa es que se genere ansiedad y otra cosa es que esa ansiedad, que yo le llamaría preocupación, se convierte en un trastorno mental. Lo que la gente experimenta, profundas tristezas, no necesariamente se convierten en trastorno de depresión. Grandes preocupaciones no necesariamente se convierten en trastornos de ansiedad. No cumple con los criterios clínicos para dar el diagnóstico, ¿no? Pues entonces lo que vemos es que ¿cuáles son esos factores protectores que se dan en Puerto Rico? Que tendríamos que hipotetizar que no se están dando en la población que está en Estados Unidos. El primero de ellos es el familismo, ¿verdad? Esa idea de que yo tengo mi familia y tengo un grupo de amigos que me apoya, que puedo contar con ellos, funciona para nosotros como un factor protector. Que por cierto, te voy a interrumpir en este punto, ese factor, la carencia de ese factor es lo que ha motivado a muchos a retornar. Hay puertorriqueños que se fueron con María de aquí, no podían soportar tantas semanas o meses sin electricidad. Exacto. Realmente insertarse en una sociedad diferente, con un idioma diferente, una cultura diferente, es difícil. Se hace más difícil cuando tú no tienes un soporte familiar o de amistades cercanas. Y eso es lo que motivó que mucha gente al año y medio estuvieran retornando, ¿no? Correcto. De hecho, hay un concepto que se ha ido acuñando que se llama la paradoja del inmigrante. ¿Qué dice también la literatura? Que esos latinos que nacieron en sus respectivos países y que emigraron, presentan menor psicopatología que sus hijos que nacieron en Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿qué llevaban? ¿Qué equipaje llevaban? Posiblemente que les sirvió como factor protector en una sociedad que le era adversa, desde el lenguaje, patrones culturales, patrones sociales, la vivienda en sectores de mayor incidencia de violencia social, ¿verdad? Y otros factores.
Volviendo, pues cuando venimos aquí a Puerto Rico nos percatamos que sí, que es indudable que hay un diagnóstico significativo de ansiedad y depresión y lo que llamamos ¿verdad? El uso de sustancias, quizá como los tres fundamentales de la psicopatología que se manifiesta en el país. Sin embargo, cuando tú miras las estadísticas en estudios comparativos que se han hecho a nivel internacional, no difieren significativamente de otros países. Tú hablabas de los factores protectores, ¿no? Ajá. ¿Okay? Aparte de la familia, ¿hay otros factores protectores? Uno fundamental para el puertorriqueño, la religión. Okay. La fe y la religión son factores para casi todos los latinos, pero para los puertorriqueños fundamentales. De acuerdo a uno de los surveys, de las encuestas más importantes que se ha hecho, el 80% de los puertorriqueños se autodenominan como cristianos. Algunas de las denominaciones cristianas. Y una cantidad significativa ora. Y otra cantidad significativa participa de actividades de culto religioso. Todo eso son elementos protectores. Mira, a 9 meses creo que fue del huracán María, la doctora Alicia Rivero y el doctor Reinaldo Berrío realizaron un estudio que yo escribí el prólogo de ese libro sobre la felicidad del puertorriqueño. Y el hallazgo más interesante era que más del 90% de los puertorriqueños decían que estaban felices. Sí. Y más del 80% estaban satisfechos con la vida. Fundamentalmente, y seguro que de esos puertorriqueños todos teníamos problemas de agua, de luz, etcétera, etcétera. Sin embargo, eran felices y estaban satisfechos con la vida. ¿Ya? Ese es un factor también protector. Bueno, indiscutiblemente tenemos en Puerto Rico estamos sufriendo una cantidad de trastornos de salud, de condiciones de salud, frente a las cuales tenemos un sistema que no está preparado para enfrentarlo con éxito, no solamente actualmente, incluyendo el futuro, ¿no? Claro. Sobre todo a partir de lo que hemos hablado, lo que conocemos de esa cantidad de población envejeciente que va sumándose al país. O sea, aquí en la conversación con ustedes nos ha quedado claro que enfrentar estos retos es una tarea bien compleja, que muchas de ellas no se va a lograr de la noche a la mañana, pero yo pienso que hay que enfrentarla de todas maneras. Entonces, vamos a hipotéticamente imaginarnos que en estos momentos en el programa están todos los candidatos a gobernador aquí con nosotros, delante de nosotros. ¿Qué propuesta usted le darían a ellos para que las mismas sean sumadas a su agenda de gobierno? Fíjate, yo le indicaría que le den mucha importancia al aspecto de la salud mental. Sin mencionar nombres, en los pasados meses, cuando se llevaron a cabo unos procesos de votación, sin aludir a nadie en particular, hubo un candidato. Está hablando de las primarias. Claro, de las primarias. Y lo cierto es que cuando entrevistaron a un candidato en particular y le hablaron en torno al tema de la salud mental, me sorprendió que contestara que para esa persona la salud mental en Puerto Rico está bien y controlada, cuando no es cierto. O sea, desde mi perspectiva, tienen que trabajar con el aspecto de darle accesibilidad al puertorriqueño para que puedan recibir esos servicios. Yo estuve por espacio de 10 años ejerciendo mi profesión también como doctora en psicología clínica. Y muchos de los casos que yo vi en mi oficina eran casos bastante drásticos. Y lo cierto es que el psiquiatra con quien yo trabajaba en ese entonces falleció, lamentablemente. Y siempre me ha preocupado cuán desprovistos están esos pacientes de recibir un servicio adecuado. Hay un aumento de condiciones crónicas de salud mental bastante significativo. Vi muchos casos en mi oficina de trastornos de bipolaridad, pacientes esquizofrénicos,
pacientes con trastornos de personalidad que no están siendo necesariamente bien tratados y atendidos. Y tenemos que trabajar con esa accesibilidad. Un país no funciona adecuadamente si la salud mental no se trabaja de una forma apropiada. Y también otra de las cosas que yo enfatizaría sería el aspecto de la seguridad. ¿Okay? Hoy en día tenemos mucho temor con salir a la calle, ser asaltados, víctimas de cualquier delito. ¿Tú crees que esa percepción de inseguridad abona las ansiedades? Claro. Eso es algo que realmente es bueno enfatizarlo, porque sí ocurre. Usted sabe lo que es que, por ejemplo, uno llega por lo pronto las 7 de la noche y uno desearía ir al supermercado porque se le presenta alguna situación en particular a esa hora y no poder hacer esa gestión por miedo a lo que implica el estar fuera del hogar a esa hora, cuando literalmente es una hora bastante temprana durante la noche. El aspecto de seguridad es sumamente importante. Lo cierto es que ahorita usted hizo una pregunta que si podemos desligar lo que son las enfermedades físicas de las mentales, y mi respuesta es no, porque lo cierto es que casi la mayoría de los casos que nosotros atendemos como enfermeros en el hospital son pacientes que están físicamente enfermos, pero detrás de todo eso está el aspecto emocional. Que quizá no lo sienta en ese momento, pero cuando se profundiza en el paciente, se descubre. Claro, que eso está ocurriendo. Claro. Sí. ¿Alguna otra propuesta para los candidatos? Yo tengo varias, pero resumida. Antes me gustaría hacer un planteamiento. Ajá. Yo creo que es innegable que hay un 20% que haya es significativo y lo debemos trabajar como país si fuera el de condiciones mentales. Aún si fuera mayor o menor que de otros países vecinos, es importante que lo trabajemos. Sí, por muy mínimo que sea, es algo serio. Pero segundo, yo creo que hay que tener algo bien presente y es ser muy cuidadosos de que estemos psicopatologizando problemas sociales. ¿Verdad? La pobreza es un problema social que acarrea problemas de salud y que acarrea problemas psicológicos. Sí. Y entonces la podemos precisamente psicopatologizar. Los trabajos de la doctora Carmen Alviso y Salvador Santiago con la población confinada que demuestran que toda la población confinada del país en promedio, su escolaridad, su nivel de ingreso previo al confinamiento eran más bajos que del puertorriqueño promedio. Hay que ser muy inteligente para saber que esa determinante social de alguna manera intervino en esa conducta delictiva. Plan de acción. Yo, ¿verdad? Un área que yo trabajo en la psicología es la evaluación de programas psicológicos. Yo empezaría, ¿verdad? Y les recomendaría a cualquier gobierno de turno por una evaluación seria de cuál ha sido los efectos de la implantación de esa reforma de salud. Precisamente ahora en el 2004 se cumplen 30 años. Esa evaluación, disculpa que te interrumpa, es importante porque muchos a veces, no necesariamente para estas elecciones, pero en otras elecciones lo he visto que empiezan a anunciar, vamos a resolver esto, vamos a tener mayor accesibilidad, pero sin apuntar al análisis, qué es lo que está pasando con esa reforma de salud. Esa evaluación debe ser guiada por 3 preguntas. Okay. Una, ¿es costo efectiva? Porque si la razón fundamental era que en el 90 salía caro, todavía sigue saliendo caro, ¿verdad? Y el gobierno no la puede asumir. 2, es eficaz y eficiente, ¿verdad? Los servicios que se están ofreciendo. No puede ser eficaz si yo tengo que esperar 3 meses para una condición crónica que se va a agravar o aguda. 3, el acceso y la distribución de los servicios es equitativo para todos los sectores poblacionales.
¿verdad? Que ese fue otro elemento de la reforma, que todo el mundo tenga acceso, pero ahora es un calvario para los más pobres tener que ir a un especialista. Claro. Pasan por autorizaciones, etc. Creo que tenemos información significativa en el país de que hay algo que sí está funcionando y son lo que se conoce los centros 330. Yo creo que todos los salubristas del país reconocen que los centros 330 están funcionando. Y hay, yo tengo conocimiento, 20 en el país con 63 subsidiarias que han atendido hasta 1.174.000 participantes, casi la tercera parte de la población del país. Por ahí hay una información importante en términos de, yo puedo ir montando sobre esos centros. Claro. 3, establecer prioritarios los servicios para la población de adultos mayores. Lo que planteábamos ahorita tiene que ser un área prioritaria en el diseño de un plan. Porque poblacionalmente el país va en esa dirección. Va en esa dirección. Tener este estudio que se comisionó a la Escuela de Salud Pública encontró que alrededor del 79-80% iban dirigidos a servicios curativos, alrededor de un 15% a servicios administrativos y solo un 3% a servicios preventivos. Por lo tanto, yo fortalecería esta ecuación, ¿verdad? El área de los servicios preventivos, con un énfasis en 2 áreas. Una mayor divulgación de los gobiernos, de las actividades que hacen bien. No dejarlo para las semanas de las elecciones y decirle a grosso, no, constantemente que el país sepa qué yo estoy haciendo bien y qué está transparencia disponible. La información. Y que transparencia y qué está disponible para ti desde mi gobierno. Y 2, unas campañas masivas para desmistificar los servicios de salud mental. Lo que se ha encontrado es que la gente va cuando ya está en unas condiciones crónicas porque tiene miedo al estigma a los servicios de salud mental. 5, yo pondría una mayor atención a los datos de la investigación científica. O sea, el gobierno, el Estado no se puede dejar por impresiones porque hay información científica que puede dirigir mis acciones en la dirección correcta. Dar una mirada a los activos que tiene el país. Y pienso que uno de los activos más grandes que tiene este país son las universidades. Las universidades estamos en estos momentos en un momento crucial donde nos tenemos que pensarnos cuál va a ser nuestra función a nivel social. Me parece que con todas las universidades buenas que hay en este país, incluyendo la interamericana, el gobierno en un plan amplio podría pensar más acuerdos colaborativos de servicios que podemos tener. Mira lo interesante, en este país dio muchos resultados algo que se llamó los centros de salud mental de la comunidad. Previo a esta reforma, en casi todos los pueblos donde había un centro de servicio a la comunidad, la Universidad Interamericana tiene un recinto. Tiene escuela de enfermería, tiene escuela de psicología, tiene escuela de tecnología. Que el gobierno hubiera podido pensar integrar a esos centros de atención a la salud mental a las universidades. Tenemos 4 escuelas de medicina en el país que podrían estar integrados también en un buen sistema. Tenemos como 20 programas graduados en el país de psicología que podrían estar integrados, de enfermería acreditados que podrían estar. Pienso que esa es un área, ¿verdad?, que le diría, ese es uno de los activos grandes que tiene este país. Bueno, indiscutiblemente, Nilda y Jaime, realmente quedó plasmado que este es un tema de prioridad absoluta para Puerto Rico, pero que es complejo. Que es complejo. Y yo pienso que siempre este tipo de programa tiene el hándicap del tiempo, aún este espacio de tiempo tan pequeño. Me parece que le hemos llamado al público el diagnóstico y las posibles soluciones para entender los mismos. Como dije ahorita, no se puede pensar que esto se va a resolver de la noche a la mañana, pero tiene que haber por lo menos una voluntad política de adoptar el diagnóstico y adoptar las soluciones para que sea una prioridad de cualquier gobierno, independientemente del color
del partido que se sienta en Fortaleza. Así que les agradezco su intervención, su presencia aquí. Gracias. Público, recuerden, es importante que se suscriban a nuestro canal y le den like. Entonces sería hasta nuestro próximo programa de Panorama Empresarial.